Salí del trabajo más temprano de lo habitual, con la intención de sorprender a Elena con una cena improvisada. Era viernes y, aunque nuestra relación había estado algo fría últimamente, todavía tenía la esperanza de que un pequeño detalle pudiera ayudar a reconectar. Pasé por una tienda, compré vino, algo de queso y carne, y me dirigí a casa con la idea de preparar una cena sencilla pero especial. Sin embargo, cuando llegué a nuestro edificio y subí las escaleras hasta nuestro piso, noté algo extraño: la puerta estaba cerrada con llave desde dentro. Elena solía dejarla abierta si estaba en casa, especialmente porque sabía que yo nunca llegaba antes de las 8. Saqué mi llave, abrí con cuidado y lo primero que noté fue el silencio absoluto. No había televisión encendida, ni el ruido de su teléfono reproduciendo algún video, ni siquiera el sonido del agua en la cocina. Crucé el pasillo y me dirigí a la habitación, donde un detalle llamó de inmediato mi atención: su bolso no estaba en su sitio habitual. Caminé hacia la sala y fue ahí cuando lo vi. Su móvil estaba sobre la mesa de centro, vibrando con insistencia. La pantalla se encendió con una notificación de un mensaje que no debería haber leído, pero lo hice. ¿Cuándo volvemos a vernos? Aún tengo el sabor de tu piel en mis labios. No me hagas esperar tanto esta vez. Me quedé helado. Leí el mensaje 3 veces, esperando que mi mente estuviera jugando conmigo, que fuera una broma o algún malentendido, pero no. El nombre del contacto era simplemente una inicial, D, y al deslizar el dedo por la pantalla, vi que no era la primera vez que hablaban. Había mensajes de hace semanas, fotos de lugares en los que no habíamos estado juntos, conversaciones llenas de insinuaciones y citas planeadas con precisión. Todo indicaba que esto no era un desliz de una noche, sino algo mucho peor. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, la sangre me hervía, pero mi cuerpo se sentía paralizado. No sabía si gritar, tirar el teléfono contra la pared o salir corriendo. Lo único que podía hacer era quedarme ahí, leyendo cada mensaje, cada palabra que confirmaba lo que nunca quise imaginar. Entonces, escuché el sonido de la puerta principal. Elena estaba entrando en casa. El sonido de las llaves girando en la cerradura me sacó del estado de shock en el que me encontraba. Mi mente se llenó de preguntas, pero no había tiempo para procesarlas. La puerta se abrió y Elena entró con una expresión despreocupada, cargando una pequeña bolsa de compras en una mano y el abrigo colgado del brazo. Cerró la puerta con el pie, dejó las llaves en la mesa junto a su teléfono sin darse cuenta de mi presencia. Yo seguía ahí, de pie, sosteniendo su móvil como si fuera una prueba irrefutable de su traición. Ella ni siquiera levantó la vista hasta que sintió el peso de mi mirada. ¿Qué haces aquí tan temprano?, preguntó con una sonrisa automática, pero en cuanto vio su teléfono en mi mano, la expresión de su rostro cambió por completo. Pasó de la sorpresa a una especie de inquietud contenida, como si intentara evaluar la situación antes de reaccionar. No respondí de inmediato. Solo levanté el móvil y lo giré para que viera la pantalla. La notificación del mensaje seguía ahí, brillando con una claridad que no dejaba lugar a excusas. La vi tragar saliva, su respiración se hizo más lenta y un leve temblor recorrió su mano cuando dejó la bolsa sobre la mesa. No es lo que parece, soltó al fin, en un tono que intentaba sonar seguro pero que traicionaba su nerviosismo. Reí sin ganas, una risa seca que no tenía nada de humor.
claro. Porque tengo el sabor de tu piel en mis labios puede significar muchas cosas. ¿Quieres que lo analicemos juntos? Elena cruzó los brazos, evitando mirarme a los ojos. Sus gestos eran los de alguien atrapado, alguien que no esperaba que su mentira se derrumbara tan pronto. No quería que te enteraras así, murmuró, como si eso arreglara algo. Las palabras me hicieron hervir la sangre. Di un paso hacia ella, sin gritar, sin perder el control, pero con una rabia contenida que hacía temblar mi voz. Ah, ¿sí? ¿Cómo querías que me enterara, Elena? ¿Querías que fuera el último en saberlo? ¿O pensaba seguir viéndolo mientras yo hacía el ridículo creyendo que tenía un matrimonio? Su boca se abrió un momento, pero no encontró qué decir. Movió la cabeza en un gesto de frustración y finalmente exhaló con resignación. No es tan simple. Esa frase, esa maldita frase, me hizo dar un golpe seco en la mesa, haciendo que su móvil rebotara ligeramente. Es exactamente así de simple. O lo niegas, o lo admites. No hay términos medios, no hay grises, no hay explicaciones que justifiquen esto. Se pasó una mano por el cabello, un gesto que hacía siempre cuando estaba nerviosa. Me di cuenta de que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no eran de arrepentimiento. Eran de miedo, de haber perdido el control de la situación. No quería hacerte daño, susurró. La frase me hizo soltar una carcajada amarga. ¿Me estás tomando por idiota? Claro que sabías que ibas a hacerme daño, pero eso no te detuvo. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Su silencio me respondió antes que sus palabras. Apartó la mirada y respiró hondo antes de contestar. Unos meses. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de rabia y humillación que me hacía querer destrozar todo lo que había en la sala. La idea de que mientras yo trabajaba, mientras hacía planes para nosotros, ella estaba con otro hombre, besándolo, tocándolo, tal vez en nuestra propia cama. ¿Lo amas? Elena tardó demasiado en responder, lo suficiente para que entendiera que la verdad no era la que yo quería escuchar. Finalmente, cerró los ojos un instante y, con la voz apenas audible, dijo: No lo sé. No lo sé. 3 palabras que hicieron más daño que cualquier confesión. Porque si hubiera dicho que sí, al menos habría sido algo concreto, algo que me diera una razón para salir de ahí sin mirar atrás. Pero ese no lo sé significaba que había dudas, que había sentimientos, que no era solo sexo sin importancia. Di un paso atrás, soltando un suspiro pesado. ¿Me ibas a decir en algún momento? No lo sé, repitió, esta vez con la voz quebrada. No aguanté más. Agarré mi abrigo, tomé mis llaves y caminé hacia la puerta. Justo cuando mi mano tocó el picaporte, la escuché detrás de mí. Por favor, no te vayas así. Me giré, mirándola por última vez. No me dejas muchas opciones, Elena. Y sin esperar respuesta, salí, dejando atrás no solo nuestra casa, sino todo lo que alguna vez creí que era real. Salí del piso con la cabeza llena de ruido, la respiración pesada y el estómago revuelto como si estuviera a punto de vomitar. No tenía un destino, no tenía un plan, solo necesitaba alejarme de Elena antes de hacer algo de lo que me arrepintiera. Caminé por las calles sin rumbo,
con las manos en los bolsillos y los nudillos tan apretados que sentía los latidos en ellos. La imagen de su cara cuando la enfrenté no dejaba de aparecer en mi cabeza, esa mezcla de miedo, culpa y algo que no quería admitir, molestia. Estaba molesta porque la descubrí, porque su mentira se había roto antes de que ella tuviera el control sobre cómo manejarlo. No había visto arrepentimiento real en su rostro, solo frustración por el hecho de haber sido descubierta. Me detuve en un bar, no porque quisiera beber, sino porque necesitaba un lugar donde sentarme y pensar. Pedí un whisky, lo probé sin saborearlo y saqué el móvil del bolsillo. No había mensajes de Elena, ni llamadas perdidas. Ni siquiera había intentado buscarme después de lo que pasó. O tal vez sí simplemente entendió que yo no iba a contestar. Apreté los dientes y, sin pensarlo demasiado, abrí su chat y escribí solo una pregunta: ¿quién es? Vi que leyó el mensaje casi al instante, pero no respondió. Esperé unos segundos y escribí de nuevo: dime su nombre o lo averiguo yo. Pasaron 3 minutos antes de que la respuesta llegara. Solo una palabra: Daniel. Me quedé mirando la pantalla, memorizando el nombre, sintiendo el peso de lo que significaba. No me decía mucho, pero tampoco importaba. Lo importante era que ahora tenía una dirección hacia donde dirigir mi rabia. No contesté el mensaje, solo apagué el móvil y terminé mi trago de un solo golpe. La idea de hacer algo irracional, de encontrarlo y partirle la cara ahí mismo, cruzó por mi cabeza más veces de las que quería admitir. Pero la ira sin control solo servía para desahogarse un rato antes de que todo volviera a doler igual. Yo no quería desahogarme, quería que ellos sintieran lo mismo que yo estaba sintiendo ahora. Dejé el bar y me dirigí a casa de un amigo, Javier, un tipo que conocía desde la universidad y que trabajaba en seguridad privada. No era alguien con demasiados escrúpulos y no hacía preguntas si el dinero estaba sobre la mesa. Toqué su puerta y cuando abrió, levantó una ceja al verme. Joder, tienes una cara de mierda, fue lo primero que dijo. Necesito un favor. Depende. Quiero información sobre alguien. Javier me dejó pasar sin decir nada más, cerró la puerta detrás de mí y me llevó hasta su escritorio. Encendió su ordenador, se sentó y me miró con los dedos entrelazados. Dime el nombre. Daniel. No sé el apellido todavía, pero sé que se ve con Elena. Javier no preguntó más, solo tecleó con rapidez y comenzó a hacer su trabajo. Mientras esperaba, me serví un vaso de agua y traté de calmarme. Sabía que lo que estaba haciendo no era precisamente lo más maduro, pero tampoco me importaba. Quería saber quién era el cabrón con el que mi esposa se estaba acostando, quería ponerle cara a la traición. Después de unos minutos, Javier giró la pantalla hacia mí. ¿Este es? La imagen de un tipo de unos 30 y pocos años apareció en la pantalla. Moreno, con barba corta y sonrisa confiada. En la información aparecía su dirección, su lugar de trabajo y hasta sus redes sociales. Sentí una oleada de rabia al ver su cara, como si con solo mirarlo pudiera confirmar todo lo que había pasado. Sí, es él. ¿Y qué vas a hacer ahora? Esa era la pregunta. Había muchas opciones, muchas maneras de vengarme, pero quería algo que no solo le doliera a él, sino también a Elena.
Algo que hiciera que sintieran el mismo vacío que yo tenía en el pecho en ese momento. Me quedé mirando la pantalla, pensando en cada posibilidad. Luego, sonreí sin humor. Voy a destrozarles la vida. Javier no pareció sorprendido, solo asintió. Si necesitas algo más, dime. Tomé un papel y anoté toda la información. Salí de su casa con la mente fría y el corazón latiendo con fuerza. Ahora tenía todo lo que necesitaba. Ahora sí iba a empezar el verdadero juego. Pasaron 2 días en los que no supe nada de Elena. No me llamó, no me escribió, no intentó buscarme, lo cual dejaba claro que no estaba luchando por arreglar nada. Por un lado, eso confirmaba que para ella nuestra relación ya estaba acabada mucho antes de que yo me enterara, pero por otro lado, también hacía que mi rabia se mezclara con algo peor, la decepción. No esperaba que se pusiera de rodillas a rogarme que la perdonara, pero al menos una disculpa, un intento de explicar por qué había tirado nuestra vida a la basura. Algo que me hiciera pensar que en algún momento fui importante para ella. Sin embargo, nada de eso ocurrió, y eso hizo que mi decisión fuera más fácil de tomar. No iba a perdonarla, ni a darle la oportunidad de que se explicara cuando claramente no tenía interés en hacerlo. Lo único que quedaba era cerrar esta historia de la manera correcta, con una última conversación en la que le dejara claro lo que venía después. Fui al piso en el que habíamos vivido juntos durante años, entré con mi llave sin avisar y la encontré sentada en el sofá con una taza de café en la mano, como si todo siguiera igual, como si yo no supiera la verdad. Levantó la vista al verme, pero no dijo nada, solo suspiró y dejó la taza sobre la mesa. Pensé que no volverías, fue lo único que dijo, como si le diera igual si lo hacía o no. No te preocupes, solo vine a dejar las cosas claras, contesté con voz firme, sin mostrar la ira que llevaba dentro. No iba a darle el placer de verme perder el control. Elena cruzó las piernas, apoyó un codo en el brazo del sofá y me miró como si esto fuera solo una charla casual. ¿Y qué quieres aclarar? Me reí sin ganas y caminé por la sala, observando cada rincón del lugar, como si estuviera viendo todo por primera vez, pero en realidad solo estaba asegurándome de que no quedara nada que me atara a este sitio. Primero, quiero que entiendas que esto se acabó. No hay vuelta atrás, no hay segundas oportunidades, no hay conversaciones para intentar arreglarlo. Te acostaste con otro, me mentiste en la cara, y lo único que hiciste cuando te descubrí fue decirme que no era tan simple. Pues te informo que sí lo es. Terminamos. Elena asintió con la cabeza lentamente, sin inmutarse demasiado. Eso ya lo sabía, respondió con un tono neutro, sin emoción alguna. Bien, entonces pasemos al siguiente punto, continué sin perder tiempo. Ya hablé con un abogado, y voy a iniciar los trámites del divorcio. No te preocupes, no voy a pelear por nada más que lo justo, pero si intentas complicarlo, créeme que tengo maneras de hacer que te arrepientas. Por primera vez, la expresión de su rostro cambió. No era miedo exactamente, pero sí una especie de incomodidad, como si no hubiera esperado que me moviera tan rápido. No esperaba otra cosa, dijo, pero su voz sonó menos segura que antes. Y por último, agregué, acercándome unos pasos, dile a Daniel que no lo voy a tocar, pero que mejor se cuide. No voy a perder mi tiempo en un idiota como él,
pero si cree que esto le va a salir barato, está muy equivocado. Elena frunció el ceño y se enderezó en el sofá. ¿Qué significa eso? Sonreí levemente, sin apartar la mirada. Significa que ahora va a saber lo que es vivir con la misma incertidumbre con la que me dejaste a mí. Ella me miró con desconfianza, como si intentara descifrar qué tenía planeado, pero no le di más detalles. No era necesario que lo supiera, solo que entendiera que esto no iba a terminar con un simple lo siento. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta sin esperar una respuesta. Antes de salir, la escuché hablar con voz tensa. Parece que esto te dolió más de lo que quieres admitir. Me detuve solo un instante, lo suficiente para que entendiera que la escuché, pero sin darle la satisfacción de una respuesta. Salí y cerré la puerta sin mirar atrás, sabiendo que este era el último recuerdo que tendría de ella, una imagen de alguien que no solo me traicionó, sino que ni siquiera tuvo la dignidad de fingir que le importaba. El silencio del pasillo me resultó más pesado de lo que esperaba cuando cerré la puerta. Sabía que no debía mirar atrás, que no había razón para dudar de lo que acababa de hacer, pero aún así, había una parte de mí que seguía tratando de comprender cómo llegamos a este punto. Pasé años construyendo una vida con Elena, confiando en ella, pensando que estábamos en el mismo camino, y ahora todo lo que quedaba era una conversación final que no tenía ni rastro de emoción genuina. Aceleré el paso por las escaleras del edificio, salí a la calle y encendí un cigarro, no porque lo necesitara, sino porque era lo único que me mantenía ocupado en ese momento. Sabía que lo más lógico sería ir a casa de un amigo, distraerme, no quedarme solo con mis pensamientos, pero eso era exactamente lo que quería en ese momento. Caminé sin rumbo durante un rato, dejando que el aire frío me despejara la cabeza hasta que terminé sentado en un banco en un parque cercano. Me recosté, cerré los ojos por un instante y dejé escapar un suspiro largo, tratando de procesar lo que vendría después. No tenía sentido lamentarme más. Ya había pasado la rabia, la humillación y la decepción. Lo único que quedaba era avanzar, aunque en ese momento no tenía claro hacia dónde. Revisé el móvil y vi que Javier me había escrito preguntando si todo estaba resuelto. Le respondí con un simple sí, porque no había nada más que decir. Luego, pasé por los mensajes de Elena y leí nuestra última conversación antes de descubrirlo todo. Era irónico ver cómo en esos textos seguíamos hablando como si fuéramos una pareja normal, como si nada estuviera pasando a mis espaldas. Me pregunté cuántas veces me había besado sabiendo que horas antes había estado con Daniel, cuántas veces me dijo que me quería mientras ocultaba sus mentiras. Apagué el cigarro, me levanté del banco y decidí que era suficiente. No había más respuestas que buscar, ni más razones para seguir dándole vueltas a lo mismo. Fui a casa, recogí algunas cosas y llamé a un cerrajero para cambiar la cerradura. No porque temiera que Elena intentara volver, sino porque simbólicamente quería dejar claro que ella ya no tenía ningún derecho sobre mi espacio. La semana siguiente fue un proceso de limpieza. No solo física, eliminando sus cosas de mi casa, sino también mental. No quería ser el tipo que se quedara atrapado en el rencor, que dejara que una traición definiera el resto de su vida. Fui al abogado, inicié los trámites del divorcio y me aseguré de que todo estuviera en orden. Mientras tanto, Javier me informó que había hecho su parte con Daniel.
No le pregunté detalles porque no me importaban, solo me bastaba con saber que ese imbécil ya no tenía motivos para estar tranquilo. Los días pasaron y la rutina empezó a sentirse normal de nuevo. Me enfoqué en mi trabajo, retomé contacto con amigos a los que había descuidado y, poco a poco, empecé a darme cuenta de que la vida seguía adelante. Hubo momentos en los que la nostalgia aparecía, en los que me preguntaba si en algún rincón de su mente Elena se arrepentía de lo que hizo, pero esas preguntas eran inútiles. No importaba si se arrepentía o no, porque su oportunidad ya había pasado. Un mes después, recibí un mensaje suyo. No decía mucho, solo un simple espero que estés bien. Lo leí un par de veces y, sin responder, lo eliminé. Había cosas que simplemente no merecían una respuesta. La vida continuó, aunque al principio no sabía bien qué hacer con ella. El vacío que dejó la traición de Elena no era tanto por perderla a ella, sino por la sensación de que había perdido tiempo, confianza y energía en alguien que no lo merecía. No me atormentaban pensamientos de venganza, ni pasaba las noches en vela preguntándome qué hizo con él, cómo me mintió o si alguna vez sintió culpa. Simplemente, había una especie de desconexión con todo lo que me rodeaba, una sensación de estar en piloto automático. Los días pasaban, el trabajo seguía, las conversaciones con amigos ocurrían como siempre, pero nada parecía tener el mismo peso de antes. No porque extrañara a Elena, sino porque todo lo que había construido en mi mente sobre mi futuro dejó de existir en un solo instante. Durante las siguientes semanas, me aseguré de cortar cualquier atadura con ella. El divorcio avanzaba sin complicaciones, porque al final, ni siquiera intentó discutir nada. No peleó por la casa, ni por el dinero, ni intentó hacerme quedar como el malo. Simplemente aceptó los términos y firmó cuando llegó el momento. Eso solo confirmó lo que ya sabía, la relación había terminado para ella mucho antes de que yo me enterara. Quizás en su cabeza ya había justificado lo que hizo, quizás había encontrado 1000 formas de convencerse de que yo era el problema, pero nada de eso me importaba. Lo único que importaba era que el proceso estaba llegando a su fin. Una tarde, mientras revisaba el correo, encontré un sobre con su nombre. No un mensaje digital, no un intento de contacto por redes sociales, sino una carta escrita a mano. Estuve tentado a ignorarla, a tirarla a la basura sin leerla, pero la curiosidad pudo más. La abrí, con la indiferencia de quien lee algo que ya no tiene importancia. Decía que lo sentía, que no sabía en qué momento dejó de verme como antes, que nunca fue su intención lastimarme. Decía que intentó justificarse a sí misma de muchas maneras, pero que la verdad era simple, había sido cobarde, había tomado decisiones egoístas y no tuvo el valor de hablar antes de que todo explotara. Decía que no me pedía que la perdonara, porque entendía que había cruzado un límite del que no se podía volver, pero que al menos quería que supiera que, aunque tarde, entendió el daño que causó. Leí la carta una vez y la volví a doblar sin ninguna emoción particular. No sentí alivio, ni rabia, ni satisfacción. No respondí. No había nada más que decir. Los meses siguientes fueron una prueba de paciencia conmigo mismo. Me di cuenta de que el dolor no se va de un día para otro, que la rabia no desaparece solo porque decides seguir adelante, pero también entendí que el tiempo no se detiene por nadie. Me dediqué a mí, a reconstruir lo que había dejado de lado,
a recuperar cosas que antes me gustaban y que había olvidado en la rutina de la vida en pareja. Y un día, sin darme cuenta, desperté sin sentir que me faltaba algo. Elena se convirtió en un recuerdo sin peso, en una historia que simplemente formaba parte de mi pasado, sin importancia en mi presente. No me importaba dónde estaba ni con quién. No me importaba si estaba feliz o si se arrepentía de lo que hizo. Lo único que me importaba era que yo estaba bien, que había logrado salir de aquello sin convertirme en alguien amargado, sin quedarme atrapado en una historia que no merecía más capítulos. Y así terminó todo. No con una gran revelación, ni con un momento de justicia poética, ni con una última confrontación. Solo con la certeza de que había superado la peor parte, y que lo que venía después dependía únicamente de mí.